musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Bueno, acá estamos reencontrándonos hoy, martes 17 de marzo. Mañana se cumple un nuevo mes de la muerte del fiscal Nisman. Y bueno, se ve que no hay ninguna marcha convocada allí. Y se ve que ya muchos no levantan los carteles diciendo yo soy Nisman. Porque bueno, se han conocido realidades que avergüenzan a más de uno, entonces ya parece que nadie quiere ser Nisman. Pero es bueno que la justicia determine definitivamente, cosa que me parece bastante rara por cómo se ha embarrado toda esta cuestión, que qué pasó con el fiscal. El fiscal de una vida bastante lujuriosa, el fiscal con cuentas y cajas de seguridad que su madre rápidamente se encargó de limpiar después de su muerte, y con mucho dinero, porque de hecho el Estado le aportaba anualmente un presupuesto cuantioso para que el fiscal pudiera investigar quiénes fueron los culpables del atentado a la AMIA. Tenía la directiva de los Estados Unidos de apuntar siempre a los mismos, y entonces no se puede llevar así adelante una investigación para saber la verdad. También esto tiene que ver con el aniversario, que ayer se cumplió un nuevo aniversario del atentado a la Embajada de Israel, de la que parece que nadie habla, nunca nadie habló, porque parece que mucho no interesó la cuestión o habrá muchas cosas que tapar. En ese atentado también murió gente, murieron 29 personas. Y como por allá dicen algunos libros que hablan al respecto, casualmente ninguna autoridad de esa embajada estaba en el momento del atentado. También se dice que bueno, fue un autoatentado. Ellos mismos hicieron volar su embajada dentro de lo que es la política y la avanzada que ellos hacen para culpar a alguien. El Estado de Israel, lo venimos diciendo, es un Estado terrorista, sin ninguna duda. Allí ya hay declaraciones de uno de los más nefastos dirigentes israelíes que dice que si él gana de nuevo las elecciones, no va a existir Estado de Palestina. Bueno, así está el mundo. Así estamos con estas cuestiones que a veces no todos ven, y entonces se creen que el juego de la política es si la convención de la Unión Cívica Radical tiró por tierra su larga historia y se unió a la derecha en la Argentina, o si el ministro Randazzo cree que Scioli es mejor o peor, porque dice que él tiene la bendición de la presidenta Cristina Fernández para ser el candidato del Frente para la Victoria. Ayer la presidenta por cadena nacional hizo unos anuncios, un acuerdo que hizo con la Federación Agraria. Bueno, qué bueno que la Federación Agraria vuelva a su origen de la creación de aquel grito de Alcorta y actúe con coherencia. Y bueno, hizo anuncios interesantes que tienen que ver con los tamberos, para aumentarle en 30 centavos el valor del litro de leche, y esto lo va a pagar el gobierno, una subvención que le da el gobierno a los productores de leche para que trabajen con más justicia en cuanto al valor que se paga. Hizo mención a la empresa La Serenísima,
Ustedes saben que en la Argentina prácticamente manejan el negocio de la leche dos empresas, Sancor y La Serenísima. Y sería bueno de que también pudiéramos plantearnos en la Argentina una forma diferente, donde los productores puedan tener apoyo del Estado para que a lo mejor uniéndose en cooperativas puedan realizar todo el proceso de pasteurización, de homogeneización y ellos mismos puedan envasar y distribuir. Porque siempre nos llamó la atención, teniendo plantas como se tiene aquí en la zona de Rodríguez, la empresa La Serenísima, que esa leche se reparta o se venda a 2.000 kilómetros de la Argentina, a 2.000, a 800, en vez de tener por regiones establecidas las empresas que puedan hacer todo ese proceso. Bueno, en la Argentina, por eso el litro de leche se le paga lo que se le paga al productor y luego en la góndola cuesta 12 pesos. 12 pesos que tiene una plusvalía enorme con la cual se queda la empresa. Por eso Mastelones, La Serenísima, ganan millones por año. Y sería bueno que en la Argentina podamos empezar a discutir nuevas formas. Yo me retrotraigo siempre a cómo se organizó el país allá por los años 40. En el año 45, cuando el primer gobierno de Juan Domingo Perón, creo que lo más virtuoso que tuvo, o lo más importante que tuvo ese proceso, es la forma de organización que tuvimos por las regiones que se desarrollaron en el país conforme a los potenciales de cada una de las regiones, y en función de eso se abrieron universidades, escuelas, se planificó un país. Sería bueno que por estos tiempos podamos hacer lo mismo. Alguien me decía días pasados que este foro que se hizo el fin de semana tenía mucho que ver con aquel congreso de filosofía que se hizo en el año 49 en Mendoza, de lo cual salió planteado la comunidad organizada. Un congreso que luego no continuó y no se repitió, pero un congreso de filosofía planteado con una brillante exposición de Perón, pero que no tuvo continuidad, porque lo que hemos estudiado el tema, sabemos que esa comunidad organizada surgida de aquel congreso fue el primer paso para luego seguir profundizando y desarrollando cuestiones que tuvieran que ver en cómo nos organizamos como sociedad. Por eso que allí se hablaba de las organizaciones libres del pueblo. Y bueno, por estos años algunos peronistas ortodoxos me decían que bueno, es lo que ahora nosotros conocemos como organizaciones no gubernamentales. No, craso error. Las organizaciones libres del pueblo pensadas en aquel Congreso de Mendoza no tienen nada que ver con lo que inventaron los yanquis, ¿no? En aquellas organizaciones no gubernamentales o ONG como se las conoce vulgarmente. Y me decían que este encuentro del fin de semana, con ponencias de jóvenes de todos los países y además con también la exposición de hombres del pensamiento de otros lugares del mundo, puede ser el puntapié inicial también para que podamos empezar a pensarnos de una manera distinta, porque necesitamos muchos cambios en la Argentina, y no precisamente de modelo o de proyectos, muy por el contrario. Lo que tenemos que hacer, en base hasta donde hoy llegamos, es en profundizar y lograr mayor solidaridad, lograr mayor avance, mayores derechos, mayor justicia. Esa es la gran palabra, el gran valor que tenemos que ponernos en la cabeza.
Pero bueno, esto será un desafío para las nuevas generaciones y también para las que no somos tan nuevos, para poner en debate estas cuestiones, hasta llegar a tener una nueva constitución en la Argentina. Siendo las 12:13 de este 17 de marzo, estamos conectados allí con Evangelina. Hola. Sí, buen día, Evangelina. Evangelina Dosso, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Evangelina? Bien, ¿vos? Bien, bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, Evangelina, yo te conocí hace 2 o 3 años atrás y bueno, Sí. En algún momento tomaste la dirección de la juventud, creo, en el municipio de Ituzaingó. Sí. Pero bueno, hace más o menos un mes, ahí nos enteramos que fuiste desplazada del cargo. Totalmente, sí. Contanos así. un poco, ¿qué pasó? ¿Cómo es? Mira, en realidad esto fue hace el año pasado, en agosto del 2014, que nos informan de una manera así no muy clara que, bueno, que teníamos que dejar la dirección de juventud. Nosotros obviamente frente a eso, o sea, los motivos nunca fueron demasiado inconsistentes o iban cambiando según el interlocutor con el cual estábamos dialogando y bueno, nada, esto fue en agosto del año pasado y obviamente nosotros lo planteamos como un problema político porque nosotros pertenecemos a una organización nacional, el Movimiento Evita, que tiene desarrollo en la provincia de Buenos Aires y obviamente en Ituzaingó, ya hace 10 años, este año se van a cumplir 10 años. Y bueno, esto nunca fue tomado, digamos, realmente tomado con seriedad, digamos, no se resolvió. Nosotros intentamos realmente siempre buscar el diálogo, o sea, porque esto no se formalizó, fue una cuestión así informal, y nosotros, bueno, entendíamos que igual el lugar que habíamos ganado adentro del Estado municipal, había que tratar de mantenerlo, pero bueno, no hubo respuestas del lado de ellos y formalmente, digamos, o sea, fue como una renuncia inducida, digamos, porque nosotros no queremos estar, no nos interesa, digamos, estar adentro del Estado municipal solamente porque para figurar o ni siquiera para cobrar un sueldo, digo, más allá de que nos reconocemos como trabajadores, digamos, sino que si no íbamos a tener ninguna tarea, bueno, nos tuvimos que ir, digamos, pero en realidad esto arrancó en agosto del año pasado, cuando ellos nos desligan desde la Dirección de Juventud y no nos dan ninguna otra función. Nosotros presentamos proyectos de gestión, justamente hemos dialogado, la mesa provincial, el Chino Navarro se ha sentado con el intendente y siempre en búsqueda de este diálogo, pero no de parte del intendente, de parte del municipio en general no hubo una respuesta. O sea que esto evidentemente tiene que ver con cuestiones políticas y de apoyos o de líneas políticas. El gobierno municipal de Ituzaingó, que bueno, está cumpliendo 20 años al frente, Alberto Descalzo, bueno, ha tenido a lo largo del tiempo posiciones muy de derecha. Luego con la venida de Kirchner, bueno, empezaron a aflojar un poco la mano y todos ahora parece ser que, al menos desde el discurso, apoyan el proyecto nacional y popular, pero bueno, por abajo mandan a jugar a otras candidaturas en otros espacios a personas de su propio riñón. Mira, nosotros entendemos que esto también se da en el marco de que el Movimiento Evita lanzó y apoyó y está lanzando un compañero como Jorge Tayana. Esto fue también del año pasado, más o menos la misma fecha, que habíamos pasado la mitad de año, y claramente el intendente no cerró filas con Scioli, y nosotros
nada, proponemos a Jorge Tayana en este sentido, ¿no? Porque creemos que este proyecto no se termina, pero no se termina porque falta todavía, un poco lo que vos decías, todavía falta mucho por hacer, porque Néstor y Cristina sentaron las bases de un modelo de país y de un proyecto que incorporó a millones de argentinos al laburo, primero a comer, después al trabajo, y nosotros creemos que, bueno, ahora falta un poco más, ¿no? Y en ese sentido es que se lanzó la candidatura de Jorge Tayana. Y sí, yo creo que hay sectores que lo que ven es una mirada conservadora, de decir, bueno, hasta acá, hasta lo que se hizo, no solamente la oposición, yo creo que hasta hay sectores al interior que piensan que, bueno, hasta acá lo que se hizo está muy bien, fue mucho, listo, necesitamos ordenar esto, pero hasta acá estamos, muchachos. Y nosotros creemos que no, que esto no termina hasta que haya un solo pobre en Argentina. Desde ahí creo que, bueno, se traduce todo lo que pasó a posterior. De todas maneras, ya te vuelvo a repetir, nosotros en el marco de la línea y de la postura que tenemos, siempre buscamos la unidad, porque también el movimiento nacional no se construye solamente con un sector. Pero evidentemente los que fueron expulsivos claramente fueron ellos, ¿no? Sí, claro. ¿Y ahora quién ocupa ese lugar? Porque la casa que tenían allí sigue estando, sigue funcionando. Mira, en realidad ese lugar estuvo acéfalo desde agosto del 2014. Realmente bastante indignante, o sea, no hubo ninguna otra designación. Justamente yo creo que viendo... como en algún punto a mí la bronca que a uno le da es tirar a la borda el trabajo de 3 años, realmente se laburó muchísimo de la Dirección de Juventud, una dirección que se crea nueva y en donde, digamos, trató de llegar a todos los sectores de jóvenes y realmente no interesó, porque si se hubiese interesado no se estarían fijando ahora que lo primero fuese la interna, a ver a quién ponen, a quién no pone, sino poder continuar un trabajo de juventud que se inició hace 3 años, que no existía, digamos, por lo menos desde el Estado municipal no existía, pero bueno, no parece que tampoco interesa eso. Ajá, sí, evidentemente. Bueno, pero ustedes tenían que hacer la experiencia. A mí me llamó la atención cuando se te nombró en su momento, porque no es la forma que hace política descalzo, pero bueno, yo dije, bueno, es una bocanada de aire fresco, precisamente para ver gente de otros espacios que también pueda sumarse, pero bueno, el final lamentablemente era el que yo pensaba, porque esta es la forma que tienen, ¿no? Por eso digo yo que Descalzo, un hombre que siempre se ha colgado de la conveniencia, y hoy siendo él estructura del PJ, del viejo PJ, bueno, ha hecho sus acuerdos con Scioli y entonces les molesta mucho que haya otros compañeros que también se sientan que tienen derecho a poder pelear un espacio. Sí, y no digo, tiene que ver también con eso, con no reconocer que el movimiento nacional es amplio y que ya dejó hace tiempo, digamos, justamente con Néstor y Cristina a la cabeza, dejó hace tiempo de ser solamente ciertos sectores de un partido justicialista, digamos, que para mí es más un partido, no es digamos, una herramienta, pero no... y hay muchísimos otros sectores que representamos, digamos, no solo sectores juveniles, sino todo un sector. El movimiento ahorita viene trabajando con la construcción de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, porque todavía hay en esto de lo que falta, hay 34% de trabajadores informales, digamos, y que se ha hecho mucho, pero todavía falta, y ese sector hay que convocarlo, y ese sector hoy lo está convocando el Movimiento Evita, digamos, somos parte de muchos de nuestros compañeros son parte de ese sector, y, o sea, también dejar afuera a nosotros o a otros compañeros es dejar afuera a esos sectores. Seguro. Digamos, entonces es entender que el movimiento nacional
a veces no es digamos, el Partido Justicialista no es la totalidad, y en estos 10 años no claramente evidenció eso, porque ya dejaron de representar en algún punto a los trabajadores y a los humildes. Entonces es no reconocer esa diversidad, digamos, ¿no? Bien. Bueno, Jorge Tayana habla del segundo tomo. Habla del segundo tomo, sí. Sí. Bueno, yo he charlado mucho con Jorge. Hoy iba a hablar con nosotros Enrique Martínez, es alguien que también está trabajando con Jorge, pero me acaba de pasar un mensaje que, bueno, se le había pasado, que está en una charla en el Bagua Hotel, y mañana va a estar al aire con nosotros Enrique. Habla muy claramente Enrique de que no por estar apoyando o estar dentro de un movimiento nacional es lo mismo, están en el mismo barco pero confunden la proa con la popa. Y esto es muy importante, ¿no? Porque dice claramente que no todos los candidatos dan lo mismo. Y en esto yo comparto, porque en el sistema que tenemos en la Argentina, que es un sistema bastante individualista, que es el sistema presidencialista, ¿no? No da todo lo mismo. Pero bueno, vamos a poder hablar mañana con Enrique y seguramente él también nos va a aportar muchas ideas. Pero lo que yo noto es que por eso también les doy espacio a Enrique y a Jorge, porque lo que yo noto que en líneas generales a Jorge Tayana se lo está como queriendo ocultar, ¿no? Porque veo en los medios que salen muchos los otros precandidatos, que por cierto tienen mucha validez que salgan, pero no lo veo tanto a Jorge en los medios, ¿no? No se le da tanta difusión a las ideas y a las cosas que él propone. Sí, falta como, ya te vuelvo a repetir, yo creo que a veces a veces en esta lógica que se meten hasta los propios militantes o los propios compañeros, ¿no? Que apoyan este proyecto, hay como una idea, ¿no? También de profecía autocumplida, ¿no? De decir, bueno, Cristina no va a ser más nuestra presidenta, pero bueno, es lo que queda, y nosotros creemos que no, creemos que es el mejor momento para debatir, porque cuando vos debatís un presidente, un candidato a presidente, también debatís una agenda, ¿no? Y en esa, yo creo que con Enrique Martínez seguramente lo que va a discutir es cuál es la agenda del pueblo, ¿no? La agenda real, no la agenda que te instalan los medios, y hasta que también se comen los propios candidatos, ¿no? O sea, decir, bueno, cuáles los verdaderos problemas que tienen los compañeros, ¿no? Cómo se construyen esos problemas y cómo empezamos a construir una respuesta frente a eso. Eso tiene que ver con el segundo tomo. Claro. Y me parece que sí, digamos, a veces no se le da tanta difusión y terminan, como antes existía el peronómetro, esta cosa de lo que existe ahora, ¿no? Como, bueno, a ver quién es más kirchnerista que el otro, pero que en realidad lo que hay que discutir es la Argentina que viene. Obviamente, ¿no? Sentando, ¿no? Las bases que sentaron estos procesos históricos, pero de acá en adelante vos tenés que estar construyendo nuevas respuestas a nuevos problemas también, ¿no? Sin ninguna duda. Mira, Jauretche nos ha enseñado precisamente, y también Rodolfo Walsh, de que siempre los poderosos intentan hacer un quiebre y que no recordemos la historia. Yo hablaba días pasados con Jorge Bossio, que estuvo presente acá en la zona oeste, y le dije que, bueno, de él me llamaba la atención que le había planteado a la presidenta en su momento la nacionalización de la banca. Jorge Bossio defiende esto, dice que la banca tiene que ser nacionalizada. Y estas son consignas que vienen de los años 60 y de los años 70. Yo lo hablaba ayer en la editorial, yo pertenezco a esa generación y nosotros peleábamos en aquellos años precisamente, entre otras cosas, por eso, por nacionalizar la banca. Y hoy la discusión es si Sanz acuerda con el PRO, si el PRO es una derecha, como dicen allí, revolucionaria. Bueno, se empieza a mezclar todo y realmente creo que se baja el nivel del debate. En la Argentina tenemos que discutir hasta una nueva constitución,
porque la que tenemos es una constitución basada fundamentalmente en la propiedad privada y no en la propiedad social. Pero bueno, estos encuentros, como se hizo el fin de semana de este foro en el Cervantes, a lo mejor son pequeños granitos de arena que se van dejando para que podamos hacer una gran montaña de arena, ¿no? Y ustedes los jóvenes son los que deben tener la posta para profundizar y discutir, porque hay que discutirlo todo y en función de eso, bueno, encontrar lo mejor para esta sociedad. Sí, hay que discutirlo todo, me parece que hay que llevar esos debates, los que se dieron en el Cervantes y con los grandes compañeros que estuvieron en ese día, poder llevarlo, digamos, a todos los compañeros y pensarlo desde la realidad y las necesidades de los compañeros. Eso también, ¿no? O sea, poder estar y pensar en esto. Sí, son problemas, hay muchos problemas viejos, hay problemas nuevos, hay cosas que se han construido, pero que todavía falta mucho para hacer. Digo, nosotros intentamos todas esas cosas poder discutirlas con todos, digamos, no, porque ahí es donde también se construye esa agenda, esas demandas. Si no tenés un militante dentro de cada casa, que es la televisión, que es que no es la agenda que queremos, digamos. Por eso mismo, esto que mencionás, a mí uno de los jóvenes que me gusta del gobierno nacional, digamos, porque he podido estar en alguna reunión con él, es Axel Kicillof. Sí. Pero no comparto lo que él dijo el fin de semana diciendo que este proceso es irreversible. ¿Este proceso? No, es irreversible, ¿no? Sí. Porque no hay que subestimar a los poderosos. La historia nos ha mostrado que muchos procesos no han sido irreversibles, por el contrario. Vos fíjate que en esta semana, que es para muchos de nosotros y creo que para muchos de ustedes también, una semana muy particular porque estamos muy cercanos a la fecha del 24 de marzo, nos ha demostrado que todo aquel proceso histórico que desarrollamos, el poderoso lo hizo a costa de 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos. Entonces en esto hay que estar muy atento y no solamente hace falta ser atento por esto mismo que vos decías de lo poderoso que es el aparato de televisión, y entonces hay que redoblar los esfuerzos para poder consolidar a veces pequeñas cosas, a veces grandes cosas. Hay que militar cada segundo de la vida para que esto sí intentemos que no se venga para atrás. Vos fijate la experiencia que ustedes han tenido en Ituzaingó con el intendente Descalzo, que es un retroceso, porque es un retroceso muy grande que no haya gente joven en una dirección de juventud con ideas diferentes a las que les baja Alberto Descalzo, para poder entre todos hacer una sociedad mejor. Totalmente. Lo bueno igual es que a veces si no tenés entre comillas, los fierros del Estado, las herramientas del Estado, digamos, ahí la frase "la organización vence al tiempo", algo de cierto queda y por suerte, digamos, todo ese laburo también uno lo puede ejercer y trabajar en la organización, en las cuatro unidades básicas que tenemos en Ituzaingó, con los mismos pibes. Entonces, claro que, por supuesto, que para mí acá no pierde el movimiento Evita que nosotros no estemos en la dirección de juventud, pierde, digamos, en realidad hace que retroceda este proceso de avanzada. Eso sí. Yo estoy segura, o sea, no es un problema de una agrupación, ni siquiera mío, digamos. Claro que sí. Es un problema de un proyecto que venía avanzando, que así todo, a duras penas, con lo que cuesta, con Estados Unidos mirándonos, con lo que está pasando en Venezuela, en Brasil, con lo que pasó acá, ahora 2 meses, con este partido judicial, va avanzando. Este tipo de cosas que a veces por internismos o por
también por cuestiones ideológicas o de mezquindad política, en realidad lo que hace es no perjudica ni a mí ni a una agrupación, perjudica todo un proceso de cambio y de transformación. Eso lo tenemos totalmente claro. Lo que también tenemos claro es que nosotros no vamos a dejar ni de militar, ni de hacer, ni de construir, porque, digamos, está en nuestro ADN y es parte de eso. No hacemos carrera política, no es que construimos algo, bueno, ahora dejo la política y hago otra cosa. Es parte de nuestra vida, digamos. Seguro. Trabajamos, militamos, es como parte de lo mismo. Uh-huh. Y podemos no estar hoy en un lugar determinado, pero estamos en otros, digamos. Sin duda. Si no se tienen los fierros del Estado, como vos dijiste, hay que buscarse los propios fierros. Así que, bueno, espero que sigan avanzando, Evangelina. Este es un canal abierto para que en otro momento también nos vayas contando qué tarea están desarrollando con los jóvenes en Ituzaingó y en el resto. Dale. Sí, te dejo por ahí el compromiso de por ahí, más allá de que puedan participar otros compañeros y que tanto desde el Frente de Jóvenes como desde la CETEP, que también se está trabajando mucho con todo el tema de economía popular y con la problemática de los compañeros de cuidacoches, el Frente de Mujeres, que también viene trabajando mucho y ha logrado hace poquito, después de una pelea, que la Comisaría de la Mujer en Ituzaingó funciona las 24 horas. Sí. La verdad que venimos desarrollando como diferentes líneas y realmente la organización sirve para eso, ¿no? Para crear conciencia, para generar esa conciencia de nuestros derechos en nuestro pueblo y también como para construir con otros, ¿no? Y para poder que esos reclamos después se hagan efectivos. Así que te dejo el compromiso también de poder invitar a esos compañeros también para que cuenten un poco lo que andamos haciendo. Con mucho gusto. Vos sabés, Evangelina, que estábamos un poco incomunicados, pero ahora con estas nuevas tecnologías modernas que tenemos a través de las redes sociales o del teléfono, cuando vos lo creas conveniente me mandás un mensaje, me escribís y con mucho gusto damos espacio a esos compañeros. Listo, gracias, Antonio. Bueno, te mando un saludo y nos estamos viendo. Gracias. Dale, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Evangelina Dosso, una joven mujer militante, trabajadora, y nos contaba qué es lo que pasó en el municipio de Ituzaingó. Teniendo ellos el espacio de la Dirección de Juventud, fueron desplazados en el mes de agosto, porque la política en Ituzaingó así funciona. Es lamentable, pero lo escuchábamos de ella. Nos pasamos 36 minutos ya de esta jornada, así que le vamos a pedir a la compañera si escuchamos la tanda, nuestros auspiciantes, los que apoyan para hacer posible este programa, y escuchamos un poco de música, y luego regresamos. Auspicia Revista Voces de Radio. Somos nosotros. Actualidad y análisis político. Director Antonio Martínez Noronia. Isolce, un emprendimiento dedicado a satisfacer las necesidades en lo referente a ingeniería y soluciones en seguridad. Autopista del Oeste, kilómetro 26, esquina Peredo, Parque Leloir, Ituzaingó. Teléfono 4621-0008. www.isolce.com.ar. Isolce, Ingeniería y Soluciones en Seguridad. En el oasis Atuel Sud, provincia de Mendoza, el clima, la tierra y la planta forman la excelencia. Bodega Portal Andino presenta sus vinos Equilátero y Portal Andino. Bodega Portal Andino, pasión por sorprender. Óptica, ortopedia, audiología, óptica, gafas. 25 años ofreciendo alternativas para mejorar en salud y calidad de vida. Óptica, gafas. Sufriategui 720, Ituzaingó. Teléfono 4624-0132 o 4661-5677. Concepción Arenal 2994, Villa Tesey.
frente al Hospital de Ojos de Hurlingham. De Julio Cortázar a Fabián Polosecchi, de Eduardo Galeano a Andrés Rivera, de Atahualpa Yupanqui al Chango Espasiuk, cine, literatura, política, cómic, historia y toda la información. Revista Sudestada, cultura, arte y actualidad, todos los meses en su kiosco. www.revistasudestada.com.ar. Las posibilidades humanas siguen dependiendo del tratar de lograr hacer del yo, el tú y el ellos un nuevo nosotros. Te invitamos a tirar una semilla al surco para que sus raíces se entrelacen en nuestra avia yala. Pensamiento crítico. Conducción: Antonio Martínez Noroña. Cuando un silencio aparecía entre dos, era que pasaba un ángel que les robaba la voz. Y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar, que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal. Ángel que pasa, besa y te abraza, ángel para un final. En la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal. Ángel que pasa, besa y te abraza, ángel para un final. Ahí escuchábamos al cubano, al querido cubano. Decíamos que en esta semana que culmina, bueno, con un fin de semana largo, porque estamos allí en un nuevo aniversario del 24 de marzo,
Y se pone esa fecha que se ha declarado feriado nacional como fecha de quiebre en lo que fue el inicio de la dictadura militar más genocida y asesina que hemos conocido. Pero bueno, muchos de nosotros que venimos de antes y que sufrimos antes de ese golpe de Estado del 76, persecución, tortura, nos planteamos que en la Argentina el 24 de marzo simplemente es una fecha que, bueno, queda marcada como el derrocamiento de un gobierno constitucional y otro golpe de Estado más en la Argentina. Porque la represión en este país viene de mucho antes, tal vez del golpe de Estado de 1955 por delante, lo que todos conocemos como los fusilamientos, lo que conocemos como el Plan Conintes luego, y en aquel golpe de Estado de 1966, con gobiernos tan débiles como eran los gobiernos del radicalismo a través de Humberto Ilía, porque habían llegado al poder porque el peronismo estaba proscripto, se crearon bases que luego fueron doctrinas dentro de la estructura militar, precisamente para luchar contra ese flagelo rojo que ellos decían en su momento. Allí ya empieza lo que es la Escuela de las Américas, la Escuela de West Point, y les empiezan a meter en la cabeza a estos tarados estas cuestiones. Más que tarados, cobardes estas cuestiones. Pero podemos marcar también los fusilamientos de aquel 22 de agosto en Trelew, aquella masacre a los compañeros indefensos en el año 72. Pero en este sentido, también podríamos pensar otros 3 momentos como posibles, a lo mejor inicios de un proceso represivo desplegado en todo el territorio nacional. Y esto tiene que ver con el surgimiento de la AAA. Esto fue en noviembre de 1973, y con ella la aparición tal vez de un nuevo somatén a la criolla para eliminar a la subversión. Así se nos catalogaba a nosotros, elementos subversivos. Cuando volvió la democracia, ya en el año 83, y don Raúl Alfonsín planteó una ley que pudiera borrar, digamos, de los archivos. Bueno, logré ver yo cuál era el concepto que tenía aquel estado represivo de mi persona. Y estaba como elemento subversivo, y bueno, decía otras cuantas cosas más, nombrando organizaciones y ese tipo de cosas. Era un elemento subversivo. Me da gracia. Porque yo pude ver con propios ojos lo cobarde que son. Los cobardes que son. Cuando ellos son muchos y tienen las armas, se creen muy valientes. Pero después, cuando uno tiene la posibilidad de estar mano a mano, son muy cobardes. Y así mueren, como cobardes. Decía, la AAA fue aquel inicio, y también lo que fue la sanción de los denominados decretos de aniquilamiento en octubre del 75, con lo que se montó toda una estructura operativa e institucional al servicio del accionar represivo. Allí empieza el famoso movimiento profundo del ejército. Este mismo ejército que ayer la presidenta de la República, a través de su ministro de Defensa, Rossi, lo muñó de carpas, de vehículos, de ropa. Ese ejército comandado por el nefasto Milani, que tendrá que dar cuenta, claro, ante la justicia también, de sus crímenes de lesa humanidad.
Este no es el ejército sanmartiniano ni belgraniano. Este es un ejército que debemos preguntarnos en la Argentina. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve tener fuerzas armadas? Esto también tenemos que discutirlo. Y en todo caso, ¿cuál es la función que le tenemos que dar a esos integrantes de las Fuerzas Armadas? Ayer la presidenta, a tono de pedido, pero casi de exigencia, le mandó al aire al ministro que quería tener una generala. Quería que una mujer, estas mujeres que han ingresado en las Fuerzas Armadas, tuvieran el máximo rango antes de que ella se vaya. Bueno, desde el género, desde la posición de género, nosotros no tenemos nada que decir. Ahora, seguramente el deseo de la presidenta va a ser cumplido. Pero la pregunta es, ¿para qué sirven las Fuerzas Armadas? Porque la historia reciente nuestra nos demuestra que ha servido para torturar, para matar, para robar, para violar. Yo pregunto, cuando se dio el conflicto de Malvinas, ¿quiénes fueron a pelear? ¿Quiénes fueron los mártires en esas luchas fratricidas, equivocadas? Los pibes que fueron convocados. No fueron los generales, esos no fueron. Entonces la pregunta sigue siendo la misma. ¿Para qué nos sirven las Fuerzas Armadas? Esto tenemos que discutirlo. Sería bueno que lo discutamos. Pero bueno, quería decir esto, que aquel 24 de marzo de 1976 no dio comienzo a la represión en la Argentina. La veníamos padeciendo mucho antes. Y la veníamos padeciendo en un gobierno elegido por el voto popular. Por eso se crea la AAA, a la cabeza a López Rega, secretario privado del general Juan Domingo Perón. La pregunta que muchos no se quieren hacer es si López Rega hacía las cosas sin que Perón se enterara, o era Perón el que le mandaba a hacer esas cosas a López Rega. Esa AAA que dejó tanta muerte, esa AAA que todavía aún hoy sigue pretendiendo, porque hay muchos de esos integrantes de la AAA que todavía están entre nosotros. Aquellos decretos firmados de aniquilamiento de la subversión dio paso, claro, a la represión indiscriminada que llevó adelante el ejército, la marina, la aeronáutica. Porque vamos a dejar claro que en este país, si se pensaba luchar contra la subversión en aquellos tiempos, no fueron 30.000 los subversivos o las compañeras y compañeros armados en este país. Si hubiera sido ese número, hubiera sido otra la historia. En la Argentina de aquellos años, entre todas las organizaciones político-militares que había, creo que no había más de 800 cuadros armados y en condiciones de luchar contra un ejército profesional como el que estaba en la Argentina. No fueron 30.000. Ellos indiscriminadamente fueron y sintieron que tenían que dejar el terror establecido para que futuras generaciones no se atreviesen ni siquiera a abrir la boca. Pero bueno, veo que hay muchos jóvenes que se siguen atreviendo. Y quisiera que hubiera mucho más jóvenes haciendo escuchar su voz con respeto
pero planteando aún a las máximas dirigencias cuáles son los caminos que hay que recorrer. Está muy bien, y yo celebro estos foros que se han hecho como se hizo el del fin de semana pasado. Y celebro las conclusiones de saber que el capitalismo no es la salida. Pero creo que tienen que ser muchos más los jóvenes que planteen lo que nosotros planteábamos, o lo que todos los jóvenes naturalmente deben plantear. Tratar de lograr lo imposible, porque eso es la política. La política no es el arte de lo posible, como alguna vez nos dijeron y nosotros retrucábamos que la política era la toma del poder. La política es conseguir lo imposible. De eso se trata. Y a eso debemos apuntar. Amigos, llegamos al final. Ahora viene la gente de fútbol, ¿no? La gente de Albois, el Albo, la gente de Floresta, la gente que bueno, con su pasión habla de su equipo y de sus colores. Así que quédense en el dial de la AM 1140 y nosotros mañana nos encontramos nuevamente aquí a las 12 en Pensamiento Crítico y vamos a estar charlando con el ingeniero Enrique Martínez. Gracias a todos, hasta mañana. Quédate en el dial, ya llega Mundo All Boys. En el dial, Radio La Luna. AM 1140. La Luna.